Estoy preocupado. La única manera de sostener el crecimiento de los últimos 6 años es cambiando la forma de hacer las cosas y eso pasa porque el hermano mayor colabore. Este hermano mayor siempre tiene la última palabra. Tiene la misma participación patrimonial y accionaria, más es el mayor el que siempre al final plantea, define o raya la cancha. Yo he logrado hacer algunas cosas junto al menor y eso ha ayudado al crecimiento, pero ahora pareciera que hay dos bandos, uno a favor del hermano mayor y la forma de hacer las cosas y otro a favor de la profesionalización, lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y bueno, para seguir creciendo ahora requeriríamos cambiar y esto sería posible únicamente con el patrocinio del hermano mayor. No sé qué magia van a hacer ustedes o usted para poder hablar con el hermano mayor que no cree en la necesidad del cambio. A él no lo impresionan los profesionales, las maestrías y demás. De hecho, ellos no son profesionales. Por eso es que al mayor le cuesta trabajo. Al parecer no me soporta. Palabras más, palabras menos. Era una manera de dar un grito de auxilio por una persona que nos había llamado a conversar. Un ejecutivo no miembro de una familia propietaria de un negocio, y que nos decía esto en el marco de una posible intervención en una empresa propiedad de dos hermanos. Su pedido superficial era el de acompañar el camino de pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. Digo superficial, dado que el pedido es la forma de referirse a ciertos síntomas que enfrenta ese sistema organización, y que son varios sistemas realmente. Y que a este ejecutivo le llevan a pensar que el problema es la manera en que uno de los dueños se implica en el negocio, sus decisiones y acciones, como enjuiciándolas, ¿no? Porque con ello socava las posibilidades de crecimiento de la firma y por lo mismo la mejor manera de seguir creciendo es modificar la forma en que estos dueños se implican. Pero de pronto emerge otra posición, otro tipo de petición, debajo del cambio hacia familia empresaria. Pues de alguna manera ya lo son, pues tienen empresa. Debajo de esta petición superficial se esconde un grito de déjenme hacer aquello para lo que me han contratado y que yo sí sé hacer. Es uno y hay otro debajo de eso. Es interesante que sea en la voz del ejecutivo que se escuche el eco de un no sentirse reconocido y valorado, como probablemente suceda con uno de los hermanos de esta historia, con uno de los fundadores. Hemos sido llamados por este ejecutivo que luego de algunas palabras más o menos nos pide que le digamos qué está pasando. ¿Qué haríamos para mover a estos hermanos de dirigir una empresa familiar y que se conviertan en otra cosa? Pero, ¿realmente qué está pasando? ¿El desafío del momento es acaso lo que plantea el ejecutivo? ¿Las cosas se resuelven con un nuevo organigrama, acuerdos legales de propiedad y participación y una junta directiva con personas fuera de la familia? No dudo que tales recursos y acciones sean de utilidad como mecanismos operativos que facilitan la efectividad de una organización. Pero, ¿qué pasa si volteamos la mirada a otros elementos de este sistema y de esta historia? Nuestra conversación siguió su curso, un curso que quien nos llamó quizás no esperaba, nuestro interlocutor probablemente esperaba, una charla vinculada con algunas cosas que tenían que dejar de hacerse, la importancia de poner algunas decisiones en manos de profesionales y cómo algunas decisiones que se estaban tomando por parte de uno de los hermanos realmente ponían en riesgo el patrimonio familiar, algo puro para cuyo cuidado este ejecutivo había sido contratado. Pero bueno, ¿a dónde buscar? ¿Por dónde explorar? No entraré en los detalles de la conversación específica con esta persona. Más comparto algunas coordenadas posibles de exploración. Por un lado, el espacio de las sensaciones y las emociones. ¿Cuál es la emoción predominante de la persona con quien estamos hablando? ¿Acaso hay alguna sensación de pérdida? ¿Puede ser de tristeza? ¿Acaso de injusticia? ¿Acaso enojo o una sensación de pérdida?
La emoción y sensación percibidas nos dan información para profundizar en el sujeto, en el espacio relacional en que se da la emoción y en las narrativas específicas particulares de la persona con quien estamos conversando. En el camino de la pertinencia y de la pertenencia, vale preguntarse cosas como ¿a qué sistemas pertenece con quien hablas? ¿Cuáles sistemas se reconocen? ¿Quién pertenece a cuál sistema? ¿Qué tan claro está? En nuestro caso, por ejemplo, es claro que el ejecutivo en cuestión es parte del sistema empresa, mas no tiene que ver con el sistema familia y como consecuencia de ocupar un lugar que no le corresponde, experimenta las sensaciones que nos describió en su momento. Por el lado de las relaciones, ¿cuál es la naturaleza de las relaciones descritas? ¿Emerge algún patrón víctima-perseguidor? ¿Víctima-perpetrador? ¿Hay un rescatador o rescatadora en la ecuación? En nuestra historia, el interlocutor emergía como una víctima frente al hermano mayor, que actuaba como perseguidor sin que se lo pidieran, al tiempo de aparecer como rescatador del hermano menor, introduciendo un elemento ajeno a la dinámica familiar. Respecto al balance y la equivalencia, cabe preguntarse si existe un fluir de información, costos e ingreso justo y balanceado entre las partes al interior del sistema, o por lo contrario, ¿escuchamos una suerte de no justicia o ausencia de reconocimiento? En ocasiones, el irrespeto a la ley de pertenencia en un sistema o la falta de alineamiento en los lugares de las personas dentro del sistema ocasiona un desbalance entre el dar y el tomar, con la consecuente sensación de falta de reconocimiento, de no justicia. En nuestro caso, quien nos hablaba de alguna forma reclamaba su no reconocimiento, mas también era clara su ausencia de reconocimiento y valoración a uno de los fundadores. ¿Qué pasa con el origen? Bueno, ¿quién fue primero en este sistema? ¿Quién llegó después? ¿Quién entró y quién salió? ¿Cómo salieron los que han salido? ¿De cuál sistema se entra y a cuál sistema se sale? Sin abundar en detalles, en nuestra historia el hermano mayor no está siendo reconocido por un tercero que desde el sistema empresa pretende implicarse en uno del que no le corresponde o en el que no tiene manera de estar, el sistema hermanos. Al no honrar el lugar del fundador, es decir, del hermano mayor, no solamente se le enfrenta, sino que también se le está enfrentando a todas aquellas personas que han construido a lo largo del tiempo una relación de lealtad con el hermano mayor. Con respecto al lugar correcto, ¿se respeta el orden en el sistema? ¿Cada persona tiene su lugar? ¿Existe un lugar para cada persona? ¿Alguno está en el lugar equivocado? ¿Hay alguien que no tendrá un lugar? Nuestra conversación fue enriquecedora. Apreciamos y valoramos al sistema tal cual, sin ninguna pretensión ni expectativa. Varias cosas quedaron en cuerpo y mente y una inquietud. ¿En nombre de qué o de quién habíamos recibido este pedido? ¿Cómo tomaría el hermano mayor esta acción de enterarse de que se están dando estas conversaciones? Una palabra aparece en el horizonte, como un acto de irrespeto, que alguien podría llamar traición. Soy Francisco Villalta, que tengas una espectacular semana. No God made us